Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del segundo año del posgrado de gastroenterología Dr. José Vicente Arena y el día de hoy estaremos hablando acerca de las técnicas de terapéutica endoscópica. El gastroenterólogo en la actualidad tiene un papel importante en la terapéutica intervencionista de múltiples patologías de la vía digestiva. La endoscopia terapéutica consiste en un conjunto de técnicas endoscópicas en las que se realizan maniobras que permiten curar algunas lesiones en forma definitiva o, si no muy bien, paliar otras lesiones para mejorar la calidad de vida y el pronóstico del paciente. Las técnicas de terapéutica endoscópica son múltiples y entre ellas tenemos los métodos de hemostasia, las técnicas de dilatación endoscópica, polipectomía, extracción de cuerpos extraños, gastrotomía endoscópica percutánea, mucosectomía y disección endoscópica de la submucosa, POEN, CPR esfinterotomía, implante de prótesis o stent por vía endoscópica e incluso tratamiento de la obesidad con la colocación de balones intragástricos. Iniciaremos entonces hablando de los métodos de hemostasia. En los últimos años se han realizado grandes avances en cuanto al tratamiento endoscópico de las lesiones sangrantes del tracto gastrointestinal. Para evitar complicaciones, siempre es importante tomar en consideración que el efecto de este tratamiento debe quedar confinado selectivamente a su lugar de acción y no debe afectar otras capas de la pared intestinal. Los métodos de hemostasia van destinados entonces a detener el sangrado de las lesiones sangrantes del tubo digestivo y estos se van a dividir en tres grupos principales. Están los métodos de inyección, que consisten realmente en la administración de sustancias que puedan directamente a nivel de la pared gástrica, que puedan favorecer en lo que es la hemostasia propia del sangrado, y entre las sustancias inyectables tenemos solución salina, adrenalina, agentes esclerosantes como etanol, etanolamina y polidocanol, trombina, ya sea monoterapia o combinada con fibrina, y pegamentos como cianocrilato. Están los métodos térmicos o de electrocoagulación, que pueden dividirse a su vez en métodos de contacto, donde están las sondas calientes y las sondas de electrocoagulación monopolar y bipolar, y los métodos sin contacto como el láser ND-YAG y la coagulación con argón plasma. Y por último tenemos los métodos mecánicos, donde están los hemoclips y las ligaduras con banda elástica. Esta imagen representa en forma esquemática los distintos mecanismos de acción a través de los cuales van a actuar los métodos hemostáticos, tomando en consideración que el principal mecanismo por el cual actúan los distintos métodos de tratamiento endoscópico hemostáticos consisten en el efecto que ocasionan sobre los tejidos, ya sea químico, térmico o mecánico, y que acaba originando la formación de un trombo que ocluye el punto sangrante de la pared vascular. También hay que tomar en consideración la inducción de vasoconstricción ocasionada realmente por la inyección de adrenalina y el edema perivascular que comprime el vaso sangrante, que contribuye a la obtención de la hemostasia. Hablaremos entonces de los métodos de inyección o escleroterapia. Esta es la técnica de hemostasia más sencilla. El equipo a utilizar consiste en un catéter aguja, llamado realmente catéter o aguja de esclerosis, que tiene un calibre de 21 a 25 French y una longitud de 5 milímetros, con un bisel corto de teflón o de metal. El bisel de metal se reserva para los casos en donde la lesión a tratar es dura, por ejemplo en los casos de fibrosis, y siempre se recomienda que se debe purgar el equipo previamente para evitar la inyección de aire en la pared del tracto gastrointestinal. Los agentes a utilizar pueden ser solución salina, adrenalina, que es la más utilizada, los esclerosantes como etanol, etanolamina, polidocanol, tetradesilsulfato de sodio, y pegamentos como cianocrilato, e incluso podemos utilizar trombina en monoterapia o asociada con fibrina. Las indicaciones para los métodos de escleroterapia incluyen úlcera gastroduodenal sangrante, que es realmente su principal indicación, varices esofagogástricas e incluso profilaxis previa a la polipectomía. Con la inyección endoscópica es posible conseguir la hemostasia inicial en más del 95% de las lesiones ulcerosas sangrantes, y estas técnicas disminuyen significativamente la tasa de recidiva hemorrágica, los requerimientos transfusionales, la necesidad de rescate quirúrgico urgente y la duración de la estancia hospitalaria. Tenemos entonces que la adrenalina es el agente más utilizado tanto en monoterapia como en terapia combinada, ya sea con otros agentes inyectables o incluso con otras técnicas de hemostasia, ya sean térmicas o mecánicas. La adrenalina va a generar un doble efecto o una doble acción,
que consiste en la generación de vasoconstricción local, que es su efecto farmacológico, y la compresión extrínseca del vaso debido al edema que se genera al inyectar la sustancia en la mucosa de la pared intestinal, y este es su efecto mecánico. Y de esa manera, o bajo estos dos mecanismos, logra el colapso del vaso sangrante y la formación de un trombo intraluminal, y así ejerce el efecto hemostático. Con respecto a la técnica, se recomienda entonces diluir una ampolla de adrenalina en 20 cc de solución salina o solución 0,9 para una dilución de 1 en 10.000, y posteriormente mediante el catéter aguja o aguja de esclerosis se administra en alicuotas de 0,5 a 1 cc con una dosis máxima de 10 cc a nivel perilesional, siempre con la aguja en posición oblicua. Durante la introducción del catéter y la ubicación de la lesión sangrante, la aguja debe permanecer dentro del bisel y solamente se va a exteriorizar en el momento de aplicar la terapia, y esto es para evitar lesionar la mucosa gastrointestinal. Es una técnica que tiene baja tasa de complicaciones, entre ellas tenemos la presencia de taquicardia ventricular en los casos en los que hay absorción sistémica, y es sumamente infrecuente, y en muchas ocasiones el edema perilesional, si es muy importante, puede dificultar el uso de los métodos mecánicos de hemostasia. En la presente diapositiva, en la porción superior, observamos entonces una lesión ulcerosa sangrante, y posteriormente observamos la aplicación de los métodos de inyección a nivel perilesional. Y en la porción inferior vamos a observar unas varices fúndicas que fueron sometidos a escleroterapia con cianocrilato. En el presente video vamos a poder observar entonces cómo es la esclerosis de una úlcera sangrante. Vemos entonces que hay una lesión sangrante a nivel gástrico. Se da aparición del catéter aguja o aguja de esclerosis, que va a ir directamente localizado para inyectar la solución de adrenalina a nivel perilesional. Se observa como el endoscopista exterioriza justamente en el momento previo de la inyección la aguja, y posteriormente la introduce nuevamente en el bisel de teflón para evitar lesionar la mucosa, y continúa administrando la solución de adrenalina a nivel perilesional para ir logrando progresivamente la hemostasia de la lesión. Ok, entonces vamos a hablar ahora de otro de los métodos de hemostasia, que corresponde a la ligadura endoscópica con banda elástica. Esta forma parte de los métodos mecánicos de hemostasia. El equipo a utilizar es el kit de ligadura. Este kit está formado por un dispositivo tubular o cilíndrico denominado barril, el cual está precargado con 6 a 8 bandas elásticas el cual se va a colocar en el extremo distal del endoscopio, y que van a estar unidas por un hilo o monofilamento que se inserta en el dispositivo de disparo. Consta además de un guiador plástico para avanzar el hilo dentro del canal de trabajo hasta el dispositivo de liberación. Las indicaciones de ligadura endoscópica, la principal son las varices esofágicas, pero también se puede utilizar como una alternativa para el tratamiento de úlceras sangrantes con vaso visible o lesión de Delafoy. Tenemos entonces acá cómo está formado el kit de ligadura, observando entonces el dispositivo de disparo o de liberación, que podemos observar que contiene una tuerca que es la que permite el disparo de la banda, y un dispositivo de inserción metálico en la porción inferior, que es el que va insertado en el canal de trabajo, y en el otro extremo se observa realmente el seguro del dispositivo de disparo para mantenerlo libre o asegurado en dependencia de la fase del procedimiento en la que nos encontremos. Podemos observar el monofilamento observado acá. Podemos observar también el barril con las bandas precargadas, el perforador que se utiliza realmente para perforar el canal de acceso en el dispositivo de disparo, y acá observamos en la imagen más grande el guiador plástico. Ok,
Luego tenemos las clasificaciones endoscópicas de las varices esofágicas. Es importante que recordemos que las varices esofágicas se clasifican según va viendo en pequeñas y grandes, en dependencia si son mayores o menores a 5 milímetros y desaparecen o no con la insuflación, mientras que las varices gástricas, las gástricas y esofagogástricas se van a clasificar de acuerdo a la clasificación de Sarin, tal como vemos en la presente imagen que está ubicada a la izquierda. Es importante también conocer los signos rojos, que son signos de ruptura o sangrado inminente, entre los cuales tenemos los puntos cereza o cherry spots, signo de estría roja o red well mark, los hematoquistes, varices sobre varices y el enrojecimiento difuso. Acá tenemos entonces múltiples imágenes sobre los signos rojos. Observamos entonces los puntos cerezas, que son pequeñas manchas planas de color rojizo, redondeadas, que pueden tener una distribución difusa a nivel de los cordones varicosos. Observamos posteriormente en la segunda imagen el signo de la estría roja señalado por una flecha blanquecina. Posteriormente observamos el hematoquiste, que es como una lesión protuberante de color rojizo señalada por la flecha de color negro. En la porción inferior hacia la izquierda observamos el signo de varices sobre varices, que es la presencia o la aparición de pequeñas varices sobre una varice de mayor tamaño. Y el último observamos realmente no es un signo rojo, sino que es la presencia de un sangrado varicial activo. ¿Okay? Ahora vamos a explicar cómo es la técnica de ligadura endoscópica. Vemos entonces que primero debemos realizar una endoscopia de reconocimiento para descartar la presencia de varices gástricas, que sería una contraindicación inicial para realizar la ligadura de las varices esofágicas, y evaluar también cuáles son las varices potencialmente ligables, que serían las varices grandes o con presencia de signos rojos. Posterior a esto, se debe retirar el gastroscopio por completo e instalar el kit de ligadura. Entonces, ¿cómo se realiza la instalación del kit? Inicialmente se incrusta el equipo de liberación o de disparo en el orificio del canal de trabajo. Posteriormente se perfora el orificio del dispositivo de liberación, y a través del cual se va a introducir y desplazar una guía plástica que posteriormente penetra en el canal de trabajo del endoscopio hasta que ésta se exterioriza en el extremo distal del gastroscopio. Posteriormente debemos tomar el hilo o monofilamento y anudarlo en la muesca que está en el extremo distal de la guía plástica y retirarla a través del dispositivo de disparo. Seguidamente ajustamos el barril en la punta del endoscopio, observando que los monofilamentos quedan ubicados en la hora 3 y en la hora 9. Y por último debemos enrollar el monofilamento en la hendidura que se encuentra en el dispositivo de disparo y asegurar el dispositivo de liberación. Una vez que hayamos instalado el kit, podemos entonces iniciar el procedimiento. Siempre tenemos que tomar en consideración que las ligaduras de las varices se deben realizar en sentido distal a proximal en forma helicoidal cada 2 a 3 centímetros. Debemos entonces inicialmente ubicar el gastroscopio frente a la varice o al cordón varicoso a ligar y realizar una aspiración forzosa del cordón. Una vez que esté dentro del barril, debemos girar la tuerca del dispositivo de disparo para liberar la banda elástica sobre el cordón varicoso. Se pueden ligar de 4 a 6 varices por sesión y estas se realizarán cada 4 semanas. Las complicaciones asociadas al procedimiento incluyen dolor torácico transitorio, odinofagia, disfagia, úlceras y estenosis esofágicas, que realmente estas últimas dos son manifestaciones poco frecuentes en este tipo de procedimientos y son más frecuentes en los casos en los que se hace esclerosis de las varices esofágicas. Las recomendaciones post procedimiento incluyen dieta líquida por 72 horas, evitando líquidos calientes, evitar realizar esfuerzos físicos intensos, especialmente maniobras de Valsalva que puedan aumentar la presión intravaricial, evitar el uso de fármacos que sean lesivos para la mucosa digestiva y tratamiento con inhibidores de bomba de protones. En la presente diapositiva entonces observamos una imagen secuencial de los distintos pasos de cómo se va a realizar la ligadura de una varice esofágica, observando desde el primer momento, que consiste en insinuar el endoscopio hacia el cordón varicoso, posteriormente realizar la aspiración forzosa tal como observamos en la imagen acá, y posteriormente la ligadura de la misma como observamos en la imagen final. Acá vamos a observar entonces un video de una ligadura con banda elástica de una varice esofágica realizada en nuestro servicio de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Entonces observe que inicialmente
Ya aquí se había hecho la endoscopia de reconocimiento y está previamente instalado el kit de ligadura y ya se había seleccionado la varice o el cordón varicoso a ligar. Observando cómo el endoscopista sitúa de frente el capuchón para poder entonces hacer la aspiración del canal varicoso y posteriormente realizar la ligadura. Y acá observamos entonces cómo está el cordón varicoso posterior al procedimiento. Ahora hablaremos de la gastrotomía endoscópica percutánea. Este es un método de alimentación a largo plazo. Es una técnica sencilla con menor tasa de complicaciones que la gastrotomía quirúrgica. El equipo a utilizar incluye un bisturí, un trocar tipo Avocat número 14, un hilo guía, un asa de polipectomía, una sonda de gastrotomía que, como podemos observar en la imagen identificada por el número 3, va a tener un extremo proximal puntiagudo que se exterioriza y un extremo distal o retenedor que tiene forma de disco y es el que va en la parte interna o en la pared interna del estómago, y un retenedor externo que es el que está identificado como el número 5. ¿Ok? En cuanto a las indicaciones de la gastrotomía endoscópica percutánea, realmente está indicado en cualquier patología que impida una adecuada alimentación del paciente. Esto incluye una serie de enfermedades, incluyendo enfermedades neurológicas como accidentes cardiovasculares, poliomielitis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras, enfermedades musculares como distrofia miotónica, dermatomiositis, polimiositis, amiloidosis, neoplasias obstructivas como tumores de cabeza y cuello, carcinomas de esófago, que suele ser una de las principales indicaciones, y carcinomas del cardias o de la unión, descompresión gástrica, como ocurre en las carcinomatosis abdominales y en la hiperemesis gravídica, y causas misceláneas, como por ejemplo la administración de complementos nutricionales en pacientes desnutridos, macroglossia, fístulas tracheoesofágicas y volvulos gástricos crónicos. Las contraindicaciones se pueden dividir en absolutas y relativas, y dentro de las contraindicaciones absolutas vamos a tener entonces la imposibilidad de pasar el endoscopio hasta el estómago, que realmente es su principal contraindicación, esperanza de vida corta, infección activa de la pared abdominal, infiltración neoplásica de la pared anterior del abdomen, obstrucción pilórica o intestinal, anorexia nerviosa, mientras que las contraindicaciones relativas incluyen la presencia de ascitis, existencia de hipertensión portal, obesidad mórbida, diálisis peritoneal y coagulopatía. Anteriormente tenemos entonces las técnicas para la implantación o la colocación de un gastrotomo endoscópico percutáneo, y existen tres técnicas principales. Está el método por tracción, que es el más utilizado, el método por pulsión y el método introductor. Describiremos entonces el método por tracción, que es el más ampliamente utilizado. Tenemos entonces que previo al procedimiento debemos aspirar las secreciones orofaringes, administrar una dosis de cefazolina de 1 gramo stat como profilaxis para desinfectar la cavidad orofaringe y evitar complicaciones infecciosas posteriores. Posteriormente, realizamos una gastroscopia inicial de reconocimiento con el paciente en decúbito supino, y posteriormente esto realmente es para descartar la presencia de lesiones que nos puedan contraindicar el procedimiento. Seguido a esto, insuflamos aire para poder distender la cámara gástrica, ubicamos la pared anterior del estómago y se dirige la punta del endoscopio hacia esta zona para realizar la maniobra de transiluminación, y para esto se necesita apagar las luces de la sala de endoscopia. El asistente debe ubicar el área de transiluminación y ejercer compresión con un dedo para verificar endoscópicamente que haya una adecuada localización de la zona de punción. Posteriormente realizamos asepsia y antisepsia del área y se infiltra con lidocaína el sitio de punción. Se debe realizar una incisión cutánea de 0.5 a 1 centímetro, aunque las bibliografías refieren que la incisión puede ser opcional. Posteriormente se introduce el trocar y el dilatador a través de la pared abdominal hasta la cámara gástrica. El endoscopista atrapa y enlaza el trocar mediante el asa de polipectomía para tenerlo fijo. Posteriormente se retira el dilatador del trocar y se introduce el hilo guía hasta observar varios centímetros del mismo en la luz del estómago.
Seguidamente se atrapa el hilo guía con el asa de polipectomía y se inicia el retiro del endoscopio arrastrando la guía hasta que ésta se exterioriza a través de la boca. Posteriormente se anuda el hilo guía al extremo puntiagudo de la sonda de gastrotomía y se tracciona desde la pared abdominal el hilo guía para desplazarlo por todo el tracto gastrointestinal superior. Se reintroduce nuevamente el endoscopio para favorecer el avance de la sonda y tener visión directa del avance de la misma hasta que el retenedor interno contacte con la pared anterior del estómago y la sonda quede fuera de la pared abdominal. Y por último se coloca el retenedor externo para terminar de fijar la sonda. Siempre se debe evitar tener una compresión excesiva de ambos retenedores sobre la pared abdominal, por lo que el retenedor interno debe permanecer a 1 centímetro de distancia a la pared gástrica cuando se fija externamente la sonda. Y esto se puede comprobar realizando movimientos de rotación de la sonda con facilidad. La nutrición a través del gastrotomo la podemos iniciar 1 hora después del procedimiento, pero con frecuencia se recomienda incluso esperar hasta 24 horas para descartar posibles complicaciones asociadas. Se recomienda dieta líquida y licuada con posterior administración de agua para evitar la acumulación de restos a nivel de la sonda de alimentación. Y el recambio de la sonda lo podemos realizar cada 2 meses. Acá tenemos entonces a la izquierda una imagen esquemática de los distintos pasos del método por tracción del gastrotomo endoscópico percutáneo, y a la derecha observamos entonces una imagen en tiempo real de cuando el paciente se encuentra entonces introduciendo el hilo guía a través del trocar. Acá vamos a observar entonces los distintos pasos. Observamos entonces cuando hay introducción del trocar, el cual es captado inicialmente por el asa de polipectomía, observando tanto una imagen esquemática como en tiempo real, y posteriormente observamos cómo hacemos el enlazado del hilo con el asa de polipectomía para posteriormente anudarlo en la sonda e iniciar la tracción de la sonda por vía oral, tal como observamos acá. ¿Ok? Posteriormente vamos a observar cómo hay salida de la sonda a través de la pared abdominal, y por último observamos cómo queda fijado el retenedor interno en la pared gástrica. ¿Okay? Vamos a hablar ahora entonces de los cuidados de la gastrotomía. Se van a dividir en cuidados propios de la sonda y los cuidados del estómago. Con respecto a los cuidados de la sonda de gastrotomía, se debe limpiar diariamente la parte externa de la sonda con un hisopo, agua y jabón y posteriormente secar la misma. Siempre se recomienda administrar 50 cc de agua después de cada infusión de alimento para evitar la acumulación de restos dentro de la sonda de alimentación. Girar diariamente la sonda en sentido horario y antihorario para evitar que se fije a la pared abdominal. Cerrar el tapón de la sonda al dejar de utilizarla. Comprobar que el soporte externo de la sonda no comprima la piel del paciente y cambiar diariamente el adhesivo y el lugar de fijación de la sonda. Los cuidados del estómago incluyen corroborar diariamente que la piel circundante no se encuentre irritada con enrojecimiento o no sea dolorosa. En los primeros 15 días se recomienda limpiar la zona con una gasa con agua y jabón en forma circular desde la sonda hasta la periferia y luego aplicar una solución yodada y colocar una gasa estéril. Y no se debe tirar el soporte externo cuando se lava el área circundante al estómago. Por último tenemos entonces las complicaciones de la gastrotomía, que se dividen en complicaciones mayores y menores. Las complicaciones mayores son poco frecuentes y entre ellas están la neumonía por broncoaspiración, peritonitis, que se produce debido al paso accidental del contenido gástrico o de los nutrientes a la cavidad abdominal, y esto puede ser o porque se retira la sonda antes de las 3 semanas, lo que evita que haya una adecuada formación del tracto fibroso gastrocutáneo, o porque hay migración de la sonda a la cavidad debido a una necrosis isquémica de la pared gástrica por una tensión excesiva entre el retenedor interno y externo. Entre otras complicaciones mayores está la fascitis necrotizante, fístula gastrocólica, que se produce debido a la punción del colon transverso durante el procedimiento inicial y que clínicamente se va a manifestar como un abdomen agudo, ya sea por perforación de víscera hueca, por obstrucción intestinal o tardíamente se puede observar la salida de heces a través de la sonda. Va a haber implante metastásico en el estómago, hemorragia debido a la punción de un vaso en la pared gástrica, y es especialmente o hay que tener una especial precaución a los pacientes con hipertensión portal, dado que pueden presentar varices a nivel gástrico y pueden ocasionar hemorragia. Las complicaciones menores tenemos la infección del estómago,
Es la complicación más frecuente, ocurre en el 30% de los pacientes, y entre otras tenemos el rebosamiento por el peritubo, extrusión del tubo, fiebre, obstrucción de la sonda, ruptura de la sonda, hematoma o enfisema subcutáneo. Hablaremos entonces ahora de las técnicas de dilatación endoscópica. Esta es la opción terapéutica de elección para las patologías que ocasionan estenosis del tubo digestivo. Tienen como objetivo aumentar el calibre de la luz de un órgano de la vía digestiva para lograr el alivio sintomático. Está indicado en los casos de estenosis esofágicas, pilóricas y rectocólicas. Los dilatadores se van a clasificar en base al tipo de fuerza que van a ejercer, que es realmente el único equipo a utilizar. Entonces tenemos los dilatadores de fuerza axial y los de fuerza radial. Los dilatadores de fuerza axial van a ejercer fuerza tanto a nivel axial como radial sobre el segmento estenosado, y entre estos tenemos varios tipos. Están las bujías con carga de mercurio, que tienen un calibre de 7 a 20 milímetros y se van a dividir en dos tipos en base a su extremo distal. Los de tipo Maloney, que tienen punta cónica, y los de tipo Horst, que son despuntados. Estos se introducían a ciegas o bajo control radiológico. Luego tenemos las bujías con olivas metálicas, que están compuestos por una serie de olivas metálicas que miden de 6.5 a 19 milímetros. Se introducen a través de una guía metálica por medio de endoscopia o por vía fluoroscópica. La guía es rígida y eso limita su uso en estenosis anfractuosas. Están las bujías tipo Celestin, que están formadas por dos bujías radiopacas largas de calibre progresivo hasta llegar hasta los 18 milímetros, y esto permite la dilatación en dos pasos. Por último tenemos las bujías de Savary-Guilar, que están hechas de polivilino, tienen un diámetro de 5 a 20 milímetros con una punta afinada atraumática que posee marcadores radiopacos y se introducen a través de una guía metálica también con punta traumática y con marcas que nos ayudan a controlar la ubicación de la bujía. Estas se introducen guiada ya sea por endoscopia o fluoroscopia. Son dilatadores flexibles por los que pueden ser utilizados en los casos de estenosis infractuosas, y en la actualidad junto con los balones son los dispositivos de dilatación más utilizados y ofrecen una ventaja que nos permiten tener la sensación táctil de resistencia en la estenosis. Luego tenemos los dilatadores de fuerza radial. Tenemos que en estos casos toda la fuerza de dilatación se produce de manera radial en el segmento estenosado, y entre estos tenemos los balones, que son dispositivos que se distienden con agua o con contraste iodado, y estos hay varios tipos. Están los balones TTS o Through the Scope, que se introducen a través del canal de trabajo del endoscopio. Estos tienen un diámetro de 6 a 20 milímetros, pueden o no tener guía y permiten dilatación bajo visión directa. Están los balones Rigiflex, cual es un balón neumático de polietileno que tiene un diámetro de 30, 35 y 40 milímetros. Se introducen a través de una guía previamente colocada a través de endoscopia, y este generalmente se utiliza para acalasia. Tenemos el balón de Wixel, que es un balón de poliuretano que se monta sobre el endoscopio y se ubica en el extremo distal del mismo, y también es utilizado para tratamiento de la acalasia. Entre otros balones tenemos el dilatador mecánico de Stark, que en la actualidad está en desuso. Acá tenemos entonces las imágenes respectivas de los distintos dispositivos de dilatación, como las bujías de Savary, los balones TTS, los Rigiflex y el balón de Weixel. ¿Ok? Tenemos entonces la clasificación de las estenosis esofágicas, que pueden ser de origen motor, como la acalasia, de origen inflamatorio, que pueden ser por reflujo, por cáusticos, infecciosas o colagenopatías, y atrogénicas, que puede ser posterior a anastomosis postquirúrgicas, a escleroterapia o radioterapia, puede ser también por anillos y membranas esofágicas o de origen tumoral. Dentro de las estenosis benignas rectocólicas tenemos que pueden ser de origen quirúrgico, inflamatorios como la enfermedad de Crohn y la diverticulitis, de origen isquémico, post-laser terapia, post-radioterapia, y pueden ser post-traumáticas también. Nos hablaremos ahora de las técnicas de dilatación, hablando primero de cómo debe ser la preparación previa del paciente. Inicialmente, antes de proceder a realizar el estudio endoscópico, debemos realizar entonces un estudio varitado
y endoscópico previo para conocer las características de la estenosis, incluyendo longitud, topografía, tortuosidad y gravedad de la misma, y evaluar una posible etiología, si es maligna o no. En caso de acalasia, debemos complementar este estudio previo con una manometría para descartar lesiones orgánicas que sean simuladoras. Se recomienda un ayuno mínimo de 8 horas, incluso en algunos casos deberá ser mayor debido al grado de retención que este segmento estenosado puede ocasionar, especialmente en los casos de estenosis gástricas, o sea, estenosis pilóricas y esofágicas. Se recomienda antibiótico-terapia profiláctica, especialmente en pacientes con lesiones coronarias, ya que las dilataciones pueden ocasionar bacteriemia. En caso de dilataciones rectocólicas, se debe realizar una adecuada limpieza del colon con polietilenglicol, ya que este facilita el procedimiento y disminuye el riesgo de contaminación. Siempre debemos tener al paciente con sedación y analgesia previa, dado que es un procedimiento que puede tornarse doloroso, y debemos mantener al paciente en decúbito lateral izquierdo. Siempre antes de realizar el procedimiento debemos informar al paciente sobre la técnica y sus complicaciones asociadas, y estos deben firmar el consentimiento informado. Las dilataciones esofágicas, o en las dilataciones esofágicas podemos hacer uso indistinto de bujías o balones, dependiendo tanto de la disponibilidad como la experiencia del endoscopista. Sin embargo, podemos utilizar dilatadores específicos en base al tipo de estenosis presente. Por ejemplo, se recomienda para las acalasias los balones neumáticos. En caso de anillos o membranas, a veces es suficiente el rasgado con el endoscopio. Y en las dilataciones por esofagitis cáustica pudiésemos utilizar tanto los balones como las bujías de Savary. La programación de las sesiones sucesivas va a depender de la gravedad de la lesión, el éxito de la sesión previa y el alivio de los síntomas. Se debe iniciar con un dilatador, siempre se debe iniciar las sesiones de dilatación con el dilatador de menor calibre o con el último utilizado en la sesión anterior. El objetivo, especialmente en las dilataciones esofágicas, es alcanzar un diámetro intraluminal de 15 milímetros, dado que con esto se logra el alivio de la disfagia. En el resto del tubo digestivo, el dilatador más utilizado son los balones TTS. Vamos entonces a hablar ahora sobre la técnica de dilatación con las bujías de Savary-Guilar. Como habíamos dicho anteriormente, se recomienda una endoscopia inicial de reconocimiento para evaluar las características de la estenosis. Posteriormente, una vez que hayamos ubicado el extremo proximal del segmento estenótico, debemos pasar el alambre guía a través del canal del endoscopio y posteriormente a través de la zona estenótica y situarlo en el antro gástrico, y esto debemos corroborarlo por fluoroscopia. Posteriormente se retira el endoscopio por completo y simultáneamente se inserta la guía metálica. Seguidamente se lubrica la punta de la bujía y se desliza dentro de la boca a través de la guía metálica hasta sentir el primer grado de resistencia, y posterior a esto se debe avanzar con suavidad hasta observar que la bujía se introduce por completo o no permite el avance. Rote la bujía en sentido horario y antihorario y retire la misma para iniciar con la del próximo calibre. En las dilataciones siempre se debe tomar en cuenta la regla de los 3, que no se debe dilatar con 3 bujías de calibres progresivamente ascendente en una misma sesión o ante la presencia de una resistencia considerable. Y debemos posteriormente a realizar la sesión de dilatación corroborar por vía endoscópica la luz esofágica lograda posterior al procedimiento. En cuanto a la técnica de dilatación con el balón TTS, debemos, como dijimos anteriormente, evaluar endoscópicamente y también por vía fluoroscópica la longitud y el diámetro de la estenosis. Pasar el balón con la guía metálica a través del canal de trabajo del endoscopio y posteriormente dentro del segmento estenótico. Las estenosis ajustadas se deben abordar inicialmente con balones de diámetro pequeño que permitan el paso a través de la luz estenótica. Situamos el balón dentro del punto crítico de la estenosis, y esto se debe corroborar bajo visión directa si es posible o por fluoroscopia. Y una vez corroborada la correcta ubicación, insuflamos el balón con agua o con aire a la presión recomendada por el fabricante durante 1 a 2 minutos, y posteriormente retiramos con el endoscopio, evaluamos la luz y retiramos el resto del equipo de haber terminado el procedimiento. Acá observamos entonces a mano izquierda una imagen esquemática de cómo sería la introducción inicial de la guía metálica para posteriormente poder introducir
el dilatador de Savary. A mano izquierda observamos realmente cómo era la introducción del balón TTS. Obsérvese que inicialmente que este va a pasar directamente a través del canal de trabajo, se va a ubicar en la zona crítica y seguidamente se hace la expansión del balón. Acá tenemos entonces múltiples imágenes de dilatación con balón. Al nivel superior observamos una dilatación pilórica, a mano izquierda una dilatación esofágica y a mano derecha una dilatación rectocólica, todas con balón TTS. En cuanto a las complicaciones, tenemos que la dilatación endoscópica es un procedimiento bastante seguro y que tiene baja tasa de mortalidad. Sin embargo, tenemos una serie de complicaciones asociadas. Ya tenemos la perforación, es la principal complicación asociada a este procedimiento y generalmente se presenta en las primeras horas después de la dilatación. El riesgo de perforación en estenosis benignas del esófago es de 0.5 a 1% y es más frecuente en estenosis cáusticas y por radioterapia. En la calasia, la incidencia de perforación es de 2 a 7%, en estenosis pilórica es de 1% y en las estenosis rectocólicas el riesgo de perforación es de 1 a 11%, especialmente si son debidas a enfermedad de Crohn. La bacteriemia es otra de las complicaciones presentes. Ocurre en el 11 al 45% de los pacientes sometidos a dilatación endoscópica. Sin embargo, las bacteriemias clínicamente significativas son muy excepcionales. La hemorragia es poco frecuente y suelen ser hemorragias leves, y la broncoaspiración también es poco frecuente y se observa generalmente cuando hay estenosis altas del esófago o en pacientes que tienen sedaciones profundas. Por último, hablaremos entonces de las técnicas de polipectomía. La polipectomía es la resección endoscópica de las lesiones polipoides que están ubicadas en cualquier punto del tubo digestivo. Esta técnica interrumpe la secuencia adenoma-carcinoma e impide el desarrollo de lesiones malignas. Las condiciones para realizar una polipectomía es que sea técnicamente posible y suficientemente segura. El material básico utilizado va a incluir incluso un electrobisturí y una unidad electroquirúrgica en los casos de que se requiera para realizar polipectomía con asa caliente, juego de asas de polipectomía de un solo uso, asas intercambiables, mango para las asas intercambiables, pinza de biopsia, aguja de inyección o de esclerosis, pinza de extracción de pólipos, el recipiente recogedor o atrapapólipos, endoloop, hemoclix como medidas hemostáticas y la red de Roth o cesta atrapapólipos. Acá tenemos entonces a la izquierda distintos tipos de asas de polipectomía. Tenemos de forma ovalada, hexagonal o asimétrica, y a la derecha vamos a observar la llamada red de Roth o cesta atrapapólipos. Existen una serie de normas básicas que debemos tener en consideración. Primero, tenemos que siempre se requiere de una visión directa del pólipo y del pedículo para realizar antes de realizar el procedimiento. Debemos, de igual forma, antes de realizar la polipectomía, estudiar exhaustivamente el pólipo, incluyendo tamaño, forma, movilidad, relaciones vecinas, el grosor del pedículo en caso de que esté pediculado o de la base de implantación en los casos en que sea sésile. Se considera que son pólipos de fácil resección, pólipos pediculados o sésiles de menos de 1.5 centímetros que se encuentren ubicados en recto y en sigmoides. Sin embargo, se debe tener precaución con pólipos sésiles mayores de 1.5 o 2 centímetros, con pedículos gruesos, altamente vascularizados, localizados en los ángulos, dado que son regiones en donde es difícil maniobrar, o a nivel de colon derecho, en vista que en esta zona la pared colónica es más delgada y hay mayor riesgo de perforación. En polipectomías con asa caliente se recomienda utilizar una corriente de coagulación o una corriente mixta de corte y coagulación, que son las más seguras y disminuyen el riesgo de hemorragia post-polipectomía. En los pólipos pediculados, el asa debe estar lo más cercano a la cabeza del pólipo y lo más alejado de la pared del colon para disminuir el riesgo de perforación. Antes de aplicar la corriente diatérmica, se debe confirmar que no se han incluido otras estructuras dentro de la asa que puedan salir lesionadas y verificar que la cabeza del pólipo no esté en contacto con la pared del colon para evitar ocasionar quemaduras de la misma.
Acá tenemos entonces en la porción superior, está identificado en casos de un pólipo pediculado cuáles son las zonas que se consideran seguras y aceptables o incorrectas para realizar la sección o polipectomía. Observarse que la sección correcta y segura es hacia el tercio superior del pedículo y no se recomienda realizarlo hacia la base por el alto riesgo de perforación. Las imágenes inferiores, la imagen 1 corresponde a que siempre debemos verificar que no hayan otras estructuras introducidas dentro del asa de polipectomía, y la imagen 2 corresponde a que la cabeza del pólipo no debe estar en contacto con la pared del órgano gastrointestinal porque puede favorecer el desarrollo de quemaduras en la misma. Con respecto a las indicaciones, está indicado realmente en todo pólipo pediculado y semipediculado, y la polipectomía con asa fría se recomienda realmente realizar a pólipos sésiles que sean menores de 1.5 centímetros. Entonces tenemos que en cuanto a las contraindicaciones, pólipos sésiles mayores de 1.5 centímetros en casos de asa fría, sin embargo estos pueden ser extraídos por asa caliente, pólipos colónicos que abarquen más de un tercio de la circunferencia colónica, pólipos colónicos que se extienden por todo un austra, pólipos en el orificio pendicular por el riesgo de perforar el apéndice o cuando hay presencia de trastornos de coagulación debido a que pueden favorecer la hemorragia pospolipectomía. Como habíamos nombrado anteriormente, se recomienda utilizar asa fría en los casos de pólipos menores de 1.5 centímetros, ya sean sésiles o pediculados, pólipos con pedículo corto y delgado. La polipectomía con asa caliente se recomienda en pólipos mayores de 1.5 o 2 centímetros, especialmente si son sésiles, y pólipos pediculados que tengan pedículos gruesos o muy vascularizados. Entonces, con respecto a la técnica, tenemos que inicialmente debemos optimizar la visión y la posición del pólipo antes de realizar el procedimiento. Posteriormente debemos ubicar el extremo distal del catéter de teflón en la base del pólipo, exteriorizar y abrir el asa de polipectomía y posteriormente deslizarla sobre la cabeza del pólipo. Ubique el asa ubique el asa en el pedículo y compruebe que ésta no sostiene ninguna estructura adicional que pueda ser lesionada durante el procedimiento, y la sección se deberá realizar lo más próximo a la cabeza, donde el pólipo no esté en contacto con la pared. Disculpen. La sección se debe realizar lo más próximo a la cabeza debido a que realmente es el lugar en donde el pedículo es más delgado y en donde está más alejado de la base y por lo tanto disminuye el riesgo de perforación. Antes de realizar la polipectomía se debe verificar, como habíamos dicho, que la cabeza no esté en contacto con la pared para evitar transmitir la corriente eléctrica del asa y de esa manera generar una quemadura de la pared gastrointestinal y aumentar el riesgo de perforación. Entonces, una vez que hemos ya pasado el asa a través de la cabeza del pólipo y la hemos ubicada en el pedículo, especialmente entre el tercio medio y el tercio superior, debemos entonces cerrar lentamente el asa sobre el pedículo y una vez que esté asegurada, realizar una tracción de la misma para lograr la resección en los casos de una asa fría y posteriormente recuperar el pólipo con la Rec de Roth, con una asa o con una pinza. En los casos en que se utilice asa caliente, debemos seleccionar preferiblemente una aguja gruesa multifilamento, dado que esta nos permite corte y coagulación, y siempre recuerde colocar la placa o plancha neutra en cercanía del lugar donde se realizará el procedimiento en los casos en los que se utilice una sonda monopolar. Esto no es necesario en las sondas bipolares. Entonces, de igual forma, una vez que hemos entonces identificado el pólipo y hemos enlazado el pólipo con el asa de polipectomía, debemos entonces ubicar el asa en el pedículo y cerrarlo lentamente sobre su porción proximal. Posterior a esto, debemos aplicar corriente continua de electrocoagulación durante 5 a 10 segundos a una potencia de 15 watts. Se debe verificar mientras se aplica la corriente de electrocoagulación la presencia de edema o blanqueamiento en la porción proximal del pedículo y la porción distal de la cabeza, que es indicativo de coagulación tisular. Posterior a que evidenciemos esto, iniciamos la resección cerrando por completo y con más fuerza el asa sobre el pedículo. En los casos de que haya un pólipo pediculado con un pedículo mayor a 1 centímetro,
se recomienda realizar profilaxis hemostática, dado que en estos pólipos aumenta la posibilidad de sangrado debido a la presencia de una arteria nutricia de mayor calibre. Entre las estrategias de profilaxis hemostática está la inyección de adrenalina en la porción distal del pedículo o el uso de endoloop. Acá tenemos entonces una imagen también esquemática de cómo es la colocación de las planchas o placas neutras. Observamos que estas son utilizadas solamente en el caso de sondas monopolares y observamos que en las bipolares no es necesario este tipo de dispositivo. Acá tenemos entonces imágenes representativas. Observamos entonces cómo es el enlazado inicial del pólipo, posteriormente cómo se ajusta el pedículo y por último observamos cómo se realiza la sección o corte. A mano derecha observamos entonces las técnicas de profilaxis hemostática, que puede ser la inyección de adrenalina en el pedículo, especialmente ese tercio medio y distal, y o si no el uso de un endoloop. Recordando que es en pólipos con un pedículo que tenga un grosor mayor a 1 centímetro. Acá tenemos entonces a mano izquierda cómo es la realización de una polipectomía en un pólipo pediculado con asa caliente, observando en la imagen superior a la derecha lo que habíamos mencionado anteriormente, que se observa una zona blanquecina en lo que es la porción distal de la cabeza del pólipo y la proximal del pedículo, que es indicativo de que hay coagulación tisular. En las dos imágenes inferiores observamos entonces las técnicas de hemostasia profiláctica, que sería la inyección de adrenalina y el uso del endoloop. ¿Ok? Ahora hablaremos de las técnicas de polipectomía en caso de pólipos sésiles. Los primeros 3 pasos van a ser similares al de los pólipos pediculados. Tenemos entonces que una vez enlazado el pólipo en el asa, debemos empujar el asa hacia abajo mientras se va cerrando para profundizar el enlazado. Posteriormente se va a traccionar ligeramente el pólipo hacia la luz con el asa cerrada sobre la base. En caso que sea una asa fría, que sea un pólipo que se puede extraer con asa fría, una vez que hemos traccionado el pólipo hacia la luz, debemos traccionarlo hacia adelante y luego hacia atrás para lograr la resección. En casos de asa caliente, entonces una vez que hayamos enlazado el pólipo y lo tengamos enlazado sobre la base, debemos aplicar electrocoagulación en la base durante 5 a 10 segundos a una potencia de 15 watts. Al observar el cambio de coloración en la base, debemos entonces cerrar por completo el asa de polipectomía para lograr la resección y luego verificamos la escara subyacente para descartar que no exista hemorragia post-polipectomía. En los casos de lesiones sésiles mayores a 1.5 centímetros, se recomiendan realizar una polipectomía tipo piecemeal o fragmentada en vista que en estos casos la resección con electrocoagulación puede alcanzar capas más profundas de la pared intestinal y por lo tanto favorecer la aparición de una perforación. La polipectomía piecemeal está asociada a un alto riesgo de recidiva de la lesión hasta un 20-30% de los casos, por lo que realmente se recomienda realizar control endoscópico a los 3 o 6 meses para descartar la recurrencia de la lesión. En lesiones planas y mayores de 1.5 centímetros se recomienda realizar una técnica de elevación submucosa para mejorar la técnica de polipectomía. Acá tenemos entonces a mano izquierda como una imagen esquemática y comparada con imágenes en tiempo real de cómo debe ser la polipectomía en caso de un pólipo sésil, observando cómo pasamos o enlazamos con el asa de polipectomía. Inicialmente traccionamos hacia la base para hacer un mejor enlazado de la base y posteriormente elevamos hacia arriba, aplicamos la tracción o la electrocoagulación en caso de que sea necesario, como observamos acá, para posteriormente lograr entonces la resección del pólipo y observar la escara subyacente. Acá observamos a mano derecha una polipectomía fragmentada o tipo piecemeal, la cual está indicada en pólipos sésiles mayores de 1.5 centímetros. Acá tenemos entonces también una imagen de una polipectomía con asa caliente realizada en el servicio de gastroenterología de nuestra ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera.
Observe entonces cómo inicialmente el endoscopista enlaza el pólipo con el asa de polipectomía. Posteriormente ocurre el cierre lento del asa hacia la base. Se realiza una tracción, una leve tracción hacia arriba y se inicia la aplicación de la electrocoagulación. Observe cómo se hace la elevación del pólipo y se aplica entonces la corriente de electrocoagulación. Y acá observamos cómo ocurrió entonces la polipectomía. Se verifica entonces la escara subyacente observando que no hay un sangrado significativo del mismo. Por último tenemos la técnica de elevación o inyección submucosal. Está indicada en lesiones sésiles o planas mayores a 1.5 centímetros. El equipo a utilizar es la aguja de esclerosis. Las sustancias inyectables puede ser solución 0,9 o solución dextrosa al 5%, combinado o no con adrenalina, y en este caso debe ser con una dilución de 1 en 10.000. Esta técnica disminuye el riesgo de perforación y hemorragia pospolipectomía. Se debe inyectar inicialmente en la porción distal y luego en la porción proximal de la base de implantación, ya que si se infiltra primero a nivel proximal se dificulta la visualización e infiltración de la porción distal. Una vez ubicados los extremos a infiltrar, se debe exteriorizar la aguja y presionarla 1 a 2 milímetros sobre la mucosa. Seguidamente se infiltran de 1 a 3 cc de la solución a nivel submucosal. Vamos a hablar que hay un signo de lifting positivo cuando observamos que hay una adecuada elevación de la base de implantación del pólipo. La presencia de un signo de non-lifting, que consiste en la no elevación de la base del pólipo o en la formación de una ampolla en la mucosa adyacente al pólipo, es indicativo de malignidad, dado que esto ocurre debido a que hay infiltración tumoral de las capas subyacentes que impiden que haya una adecuada elevación de la mucosa. Acá tenemos entonces también una imagen esquemática de la elevación o inyección submucosal. Observemos cómo en la imagen superior hay una imagen plana. Ya se inició en este caso la administración de la solución o de la solución a través de la aguja, realmente de una aguja de esclerosis. Observamos entonces en la imagen del medio cómo hubo una elevación de la lesión y posteriormente se pudo realizar la resección de la misma. Luego tenemos entonces el seguimiento posterior a la polipectomía. Entonces, en caso de que se hayan resecado más de 2 pólipos o haya presencia de displasia de alto grado, componente velloso o uno de los pólipos tuviera un tamaño mayor a 1 centímetro o hay antecedentes familiares de cáncer o síndromes polipósicos, se recomienda control endoscópico al año y luego cada 3 años. En los casos en que sean menos de 2 pólipos, que el tamaño sea menor de 1 centímetro, que no haya displasia o sea displasia de bajo grado con un componente tubular sin antecedentes familiares importantes, el control endoscópico se puede realizar cada 5 años. En los casos de pólipos malignos, seguimiento cada 6 meses, y de ser normales, podemos realizarlo posteriormente en forma anual, y si siguen siendo normales, pues posteriormente cada 3 años. Para terminar, tenemos entonces las complicaciones asociadas a este procedimiento. Tenemos entonces la hemorragia pospolipectomía, es la complicación más frecuente del procedimiento con una incidencia de 2%. Es mucho más frecuente después de la resección de pólipos sésiles de gran tamaño, pólipos ubicados en ciego, pólipos mayores de 2 centímetros o que tengan pedículos gruesos. El riesgo de hemorragia pospolipectomía aumenta progresivamente con la edad, de hecho es directamente proporcional. Estos suelen presentarse en forma inmediata después del procedimiento, pero también pueden ser hemorragias tardías y presentarse de 5 a 10 después del procedimiento. Las hemorragias inmediatas están asociadas generalmente a corrientes mixtas, mientras que las tardías usualmente están asociadas a corrientes de coagulación pura. La gravedad de la hemorragia es variable y puede ser un sangrado resumante o un sangrado en jet abundante. El tratamiento puede ser la inyección de adrenalina en los 4 cuadrantes de la escara, uso de endoloop si es un pedículo sangrante, uso de hemoclips,
aplicar corriente de coagulación en la escara o del pedículo sangrante con la misma con la misma asa, o podemos utilizar una sonda de calor, o incluso podemos utilizar coagulación con argón plasma. Luego tenemos la perforación. Es una complicación infrecuente, ocurre en menos del 1% de las polipectomías. Son más frecuentes en colon derecho debido a que la pared es más delgada y se ocasiona debido a la quemadura transmural por la corriente de coagulación. La perforación se va a manifestar con neumoperitoneo, signos de peritonitis y enfisema subcutáneo. El tratamiento es quirúrgico, sin embargo, en los casos de perforación puntiforme se recomienda vigilancia estrecha, dieta absoluta, antibiótico terapia, o se puede resolver con la colocación de un hemoclip en el lugar de la lesión. Y por último tenemos el síndrome de pospolipectomía, el cual ocurre cuando la quemadura transmural no genera una perforación libre, sino que desencadena una reacción inflamatoria que va a generar adherencias entre el mesenterio y las asas intestinales. Clínicamente se presenta con peritonismo, es decir, que va a haber dolor abdominal, signo de rebote, fiebre, pero no hay neumoperitoneo. Es una complicación muy infrecuente, menos del 1%, y la clínica suele ser transitoria y puede durar desde pocas horas hasta 3 a 5 días. El tratamiento realmente es expectante e incluye dieta absoluta y antibiótico terapia. Pues muchas gracias. Esta es la bibliografía utilizada.